El Chavo del 8 es uno de los programas de televisión con los que crecí. No solo yo, sino seguramente muchos de ustedes que están viendo este video, sin importar la década en la que creciste. Aquí quiero dar mi opinión sobre el programa y cada uno de sus personajes. No voy a hablar de las polémicas que ya todos conocen que surgieron con el elenco y que en YouTube abundan full videos sobre eso. Pero si hay algo específico que quiero comentar y que iré hablando en el video. También esta es la primera vez que le dedico un video completo al Chavo, así que no sé cómo le iré en vistas. Pero no importa, es algo que quería hacer desde hace tiempo. Cosa bien hecha. Como lo mencioné, yo crecí con el Chavo, obviamente con las repeticiones que vinieron con los años, así como también con muchos programas de televisión de los 90s e inicios de los 2000 a los que le he dedicado videos en este canal a lo largo de los años. La química de los actores en conjunto con sus personajes, ocurrencias, improvisaciones, la forma en cómo se hacía el humor, incluso inspirándose en los Tres Chiflados, hizo que fuera un boom internacional en los años 70. Los primeros recuerdos que tengo del Chavo fue gracias a mi papá, ya que a inicios de los años 90, cuando yo era un niño, él grabó un episodio del Chavo junto con otros de muchas caricaturas en una cinta de VHS, para entretenerme con mis series favoritas. Ese episodio del Chavo fue el de los yeseros de la versión de 1974. Imposible de olvidar este momento. Ya no me gusta la leche de burra. ¿De burra? ¿Cuál burra? ¿Cuál burra? Pero sin duda la vida de este programa fue gracias a mis dos personajes favoritos y que creo yo que también son los favoritos de la gran mayoría, siendo Kiko y Don Ramón. Tanto Carlos Villagrán como Ramón Valdés tenían las mejores de las mejores escenas. La manera de hacer humor les salía de una forma tan natural, tan orgánica, tan graciosa, eran simplemente unos genios a los que admiro enormemente y respeto. Pero claro, el guión de Chespirito era algo sumamente clave e importante para cada momento de todos esos episodios que disfrutábamos, y que el día de hoy también podemos seguir disfrutando. Como sabemos, cuando ambos se fueron de la serie, todo empezó a decaer. Y sí, Roberto Gómez Bolaño se las ingenió para hacer nuevas situaciones e incluso nuevos personajes, pero nada fue igual. Primero se fue Carlos en 1978, su último episodio fue Todavía no es hora de clases. ¿Pero por qué si todavía no empieza la hora de clases? La gente tiende a confundir que su último episodio fue Vacaciones en Acapulco, pero no fue ese. Y ya tengo un short explicando ese detalle que les invito a ver. Luego para 1979 se fue Don Ramón. Su último episodio fue el de Peluchín. Entonces, desde el momento en que empiezan los episodios del restaurante de Doña Florinda, agregan a Jaimito el Cartero, Doña Nieves, se los digo con toda sinceridad, todos esos episodios me parecen malísimos. Es que el carisma de Carlos Villagrán y Ramón Valdés eran insuperables. Para mí, Jaimito el Cartero siempre fue un personaje aburridísimo y sin nada de carisma, de verdad me parecía muy pésimo. Y Doña Nieves tampoco me gustaba, era como tener otra Chilindrina pero anciana sin aportar nada nuevo. Lo peor es que a Jaimito le pusieron muchas situaciones iguales a Don Ramón para rellenar ese vacío, sin haber más situaciones originales, incluso repitiendo los mismos sketches que ya conocíamos en lugar de hacer nuevos. Ahora la bruja del 71 estaba enamorada de Jaimito. Ahora también el señor Barriga le cobraba a Jaimito 14 meses de renta. Incluso a lo largo de los 80s este personaje se volvía un poco más amargado para reprender al Chavo por el mismo motivo de reemplazar a Don Ramón. Que por cierto, ambos personajes nunca se cruzaron en el Chavo, así como Kiko nunca conoció a Jaimito. Y sí, Don Ramón regresó en el 81 por varios episodios, hasta que se volvió a ir. Tanto valía Don Ramón que cuando este regresa, sacan a Jaimito. Y justo cuando se va Don Ramón vuelven a integrar a Jaimito. Más allá y después, entre finales de los 80s e inicios de los 90s, Chespirito también ya estaba en una edad más avanzada. Y tampoco tenía la misma resistencia física que en los 70s para hacer los sketches más divertidos. De hecho se le veía bastante cansado y la voz no era la misma. Por lo que sí, la época de oro del Chavo fue desde 1972, vamos a decir hasta 1979. Así que sin duda esos siempre van a ser los mejores episodios del Chavo, en los que siempre aparecían Kiko y Don Ramón. O por lo menos esos episodios en los que todavía estaba Don Ramón pero ya no estaba Kiko. Como por ejemplo el del cine, ese episodio fue buenísimo. Ahora, como muchos ya deben saber, en los años 80, Carlos Villagrán hizo programas independientes en Venezuela como Kiko.
y la verdad no eran nada buenos, ya que incluso habían episodios copiados del Chavo, pero que no tenían esa misma chispa. Creo que tal vez Kiko Botones fue el que más estaba aceptable en algunas escenas que estaban algo divertidas. One more time, ¿ah? One more time, o sea, one more time. Lluvia, me hace frío como la lluvia. Las gotas fueron enfriando. Lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. Lluvia. Yo creo que nos equivocamos de canción y cantamos la danza de los apaches para que llueva. Por lo que tanto Carlos Villagrán como Roberto Gómez Bolaños necesitaban uno del otro para continuar con ese éxito. Algunos tal vez se preguntarán el por qué Carlos no hizo de otros personajes en el mundo de la actuación cuando se fue del Chavo. Pues poniéndome en sus zapatos, creo que es comprensible que quisiera seguir explotando a Kiko, ya que fue lo que lo llevó a la fama, independientemente si el personaje era o no de Chespirito, pero no voy a entrar en esos detalles que todos saben. Ahora, hablando de otros personajes, empezando con la Chilindrina, sin duda alguna es de los personajes más icónicos del programa, pero no está en mi top 5 de personajes del Chavo. De hecho, tengo una opinión impopular. Pienso que Malicha, personaje que solamente apareció en 3 episodios, tenía mucho más potencial que la Chilindrina. ¿Qué? El señor Barriga y Ñoño siempre me hacían reír más que todo cuando siempre a estos personajes se referían a su gordura. De hecho, para la temporada de 1974, en todos esos episodios no sale la Chilindrina porque tengo entendido que para ese momento María Antonieta de las Nieves se había ido del programa porque estaba a punto de dar a luz. Y aunque su personaje no estuvo en esa temporada, para mí todos esos episodios siguen siendo full divertidos, a diferencia de que cuando se van Kiko y Don Ramón, que ya no es lo mismo. Y claro, todas esas interacciones del señor Barriga con Kiko y Don Ramón eran de lo mejor también. Pero yo solamente me río cuando veo cosas graciosas. Por cierto, he visto por internet e incluso en programas de televisión cuando se refieren al señor Barriga que en lugar de decirle así, le dicen Don Barriga. No sé por qué lo hacen cuando nunca le dijeron así en la serie. Tal vez es un detalle tonto, pero lo quería decir. La bruja del 71 también era para reírse, más que todo en esas situaciones en las que intentaba seducir a Don Ramón. Por lo que tengo que decir que un momento súper épico de Doña Clotilde fue este. ¿Por qué será que los hombres nos desmayamos cuando nos da un beso una mujer? ¿No se desmayó? El personaje del profesor Girafales se retrataba más que todo como la voz de la razón, aunque a veces se le subía el ego bastante. Sus debates con Don Ramón o el señor Barriga solían ser también bastante graciosos, además de demostrar en muchas situaciones todos los celos que sentía por Doña Florinda por X razón. Pero la verdad nunca voy a entender qué le vio él a la vieja chancluda. ¿A cuál vieja? A la vieja costumbre esa de lanzar piropos que yo no tengo. Creo que hubo muy pocos momentos en los que Doña Florinda demostró ser buena persona, porque la gran mayoría era de lo peor. Clasista, amargada por cualquier tontería, grosera, gritona, maltrataba y humillaba tan injustamente a Don Ramón sin siquiera preguntar primero qué fue lo que pasó antes de lanzarle la clásica cachetada. ¿Y usted a quién le va? Al Atlante. Y Don Ramón, como el gran hombre que es, nunca le levantó la mano a ella. Ahora, vamos a estar claros de que Kiko también tenía culpa porque casi nunca le aclaraba a su mamá las cosas que pasaban por accidente o porque parte de lo que pasaba también era por culpa del Chavo haciendo sus travesuras. Pues sí. Aunque vamos a estar claros, Kiko también se divertía haciéndole la vida a cuadritos a Don Ramón hasta que este no aguantaba, admitiendo pocas veces que sí lo pellizcó. Así que simplemente, como ya lo mencioné, ellos dos eran la vida del programa. En el caso de la Popis, es un personaje que siempre me dio igual. Creo que ni siquiera hay un solo momento en que yo recuerde que ella fue súper graciosa o destacada. De hecho, considero que hay personajes episódicos o que solamente aparecieron en un solo episodio que se me hacían muchísimo mejores que la Popis, Jaimito y Doña Nieves. Y son Malicha, Don Román, la loca de la escalera, Héctor Bonilla siendo Héctor Bonilla, el señor Calvillo y Godínez. Opinión impopular, tal vez. Ahora, hablando de Godínez, tengo que decir que aunque al inicio este solamente salía en los episodios de la escuelita y en uno que otro muy puntual en los años 70, me encantaba la forma en cómo troleaba al profesor Girafales.
Es como de esos personajes nerfeados por el bien de la trama. ¿Por qué no toman sus libros y se ponen a estudiar? ¿Por qué? Si ya empezó la hora del recreo. Entre todas las versiones que tuvimos de las vecinas, las mejores para mí sin duda alguna son ellas 4. Y aunque creo que la favorita de muchos es la tercera Patty, también me gusta esa Patty, me gustaba más la segunda porque se me hacía un poco más extrovertida. Y bueno, falta hablar del personaje principal, el Chavo. Sin duda alguna la mejor versión de él es todo lo que abarcó de esos años 70, ya que fue la época en la que Chespirito tenía más energía interpretándolo, como también más resistencia física. Y aunque no es el personaje que me daba más risa, también tuvo momentos graciosos por lo torpe, inocente y que de hecho me daba bastante risa las pocas veces en las que él se reía como en esta escena. Parece vieja. ¿Parezco qué? Ahora, hay algo súper curioso y no sé si lo notaron, pero entre todos esos episodios de los años 70, muy pocas veces eran los momentos en los que el Chavo y Doña Florinda interactuaban. Creo que fueron veces contadas y diálogos muy cortos dependiendo del episodio, ya que cuando empieza la época del restaurante de Doña Florinda en adelante, ambos personajes empiezan a interactuar mucho más a raíz de la salida de Kiko y Don Ramón. Ya para finalizar, El Chavo del Ocho, seas fan o no de este programa, sigue teniendo un impacto cultural en la actualidad y seguirá haciendo reír a todas esas generaciones que vayan viniendo. Incluso en los últimos años nos han dado muchos memes en internet. Cada uno de sus episodios, obviamente de lo que abarcó todo lo que fue los años 70, siempre tendrán algo muy especial que me harán sonreír en cualquier momento sin importar la edad que tenga. Por lo que depende de cómo le vaya a este video, puede que más adelante haga un top desde el peor hasta el mejor personaje del Chavo. Ya veremos. Así que díganme, ¿qué opinan de este gran programa? Los leo en los comentarios. Y este fue todo el video. Recuerda que si te gustó, puedes darle un power like, lo compartes y te suscribes si todavía no lo has hecho. Eso ayudaría al canal a llegar a más personas. Un gran saludo y lo mejor siempre para ti. Nos vemos en la próxima.